Ahora pondremos en práctica las dos primeras fases para la solución de problemas. La definición o planteamiento del problema nos dice con claridad cuáles son los datos disponibles y a qué resultado se desea llegar. Posteriormente aplicaremos el análisis del problema, el cual se dividirá en tres partes, que es la entrada, el proceso y la salida. Vamos a ir examinando cada una de estas para determinar cómo unas pueden afectar a otras. El problema nos dice: calcular el perímetro de un cuadrado cuya fórmula es P igual a 4 por lado. ¿Qué datos necesito? Para obtener la entrada nos hacemos esa pregunta. Necesito el valor del lado. Como podremos saber, un cuadrado, con obtener solamente el valor de un lado, podemos obtener el resultado, que sería el perímetro multiplicándolo por 4. La variable. Solo son los datos únicamente. Si yo requiero el valor del lado, entonces digo que L es igual a el lado, o va a representar el valor del lado. Proceso. ¿Qué operaciones se deben de realizar? En este caso ya tengo una fórmula determinada, lo único que tengo que hacer es copiar y pegarla. Para obtener la salida nos preguntamos, ¿qué voy a obtener? Y debo de escribir el nombre de la variable resultado. En este caso voy a obtener el perímetro de un cuadrado. Y pongo la variable que representa el resultado, que en este caso es P. Realizaremos la definición de las variables. Recuerda que tenemos dos tipos, que son las variables numéricas y alfanuméricas. Dentro de las numéricas tenemos lo que son los números enteros y los números reales, que están constituidos por un número entero y un decimal. Y también tenemos otro tipo de variable, que son los de tipo carácter, que son representadas únicamente por letras y también pueden llevar números. Es decir, los caracteres alfanuméricos es una combinación de letras y números, y en este caso las reconoceremos como tipo carácter. En este caso tengo dos variables, que es la P, que representa el resultado de esta operación, que sería el perímetro del cuadrado, y la letra L, que representa el valor de cada uno de los lados. Entonces escribo definir L, P como entero. Pasamos a otro problema ejemplo. En este problema, como podemos observar, no tenemos una fórmula dada en el problema. Nosotros tenemos que armarla de acuerdo a nuestro pensamiento lógico matemático. La definición o planteamiento del problema nos dice lo siguiente: calcular el promedio de un estudiante de 4 periodos de evaluación. ¿Qué datos necesito? Pues necesito saber la calificación de cada uno de los periodos. Entonces, en la entrada escribimos la calificación de cada periodo.
Las variables que necesito, en este caso vamos a decir que C1 va a representar la calificación del primer periodo. C2 va a representar la calificación del segundo periodo. C3 va a representar la calificación del tercer periodo. Y C4 va a representar la calificación del cuarto periodo. ¿Qué operaciones se deben de realizar? En este caso, si es el promedio de los 4 periodos, vamos a asignarle una variable que diga prom. Las variables pueden ser letras iniciales, pueden ser palabras, pero en la programación, para facilitar la codificación, pues utilizamos letras iniciales o palabras cortas. Entonces vamos a decir, el promedio va a ser igual a C1 más C2 más C3 más C4. Y lo voy a dividir entre 4. ¿Qué voy a obtener? Debo de escribir la variable del resultado. Voy a obtener como resultado el promedio de un estudiante de 4 periodos de evaluación. La definición de las variables va a ser la siguiente. Tengo prom, C1, C2, C3 y C4. Generalmente recibimos nuestra calificación con un número entero y decimal. Entonces vamos a escribir definir C1, C2, C3, C4, prom como real. ¿Por qué como real? Porque son números enteros con un decimal. Como podemos observar, las preguntas que nos hacemos nos facilitan el trabajo para obtener nuestra entrada, nuestro proceso y nuestra salida.